Vale, vamos a desgranar esto con mucho entusiasmo. Hoy arrancamos un análisis a fondo que, la verdad es que cambia bastante la perspectiva. Sí, cambia por completo la forma de ver las cosas, sobre todo en cuanto a nuestros referentes culturales. Exacto. Y partimos de un artículo que ha salido hoy mismo, 5 de marzo de 2026. Publicado en la revista Plus Vintage. Efectivamente, un texto extensísimo firmado por Johnny Suri y, bueno, la misión que tenemos hoy con esta exploración es sumergirnos en una dicotomía cultural fascinante. Porque Suri expone una tesis muy concreta y muy atrevida. Totalmente. Plantea que el verdadero ADN de toda la cultura pop contemporánea, y aquí hablamos desde las franquicias de cine más masivas hasta las series que devoramos en plataformas de streaming, Todo eso, según el artículo, no nació en academias prestigiosas. ni en las editoriales de tapa dura. Para nada. Se gestó en las revistas literarias más baratas, ásperas y, digamos, denostadas de los años 30. ¿El famoso género pulp? Eso es. Y creo que es fundamental para cualquier mente curiosa hacer esta conexión. Entender cómo las bases de nuestro entretenimiento actual nacieron en publicaciones que costaban literalmente unos pocos centavos. Es una lección magistral sobre cómo la creatividad puede florecer a partir de la escasez absoluta. ¿De la necesidad puramente comercial? Sí. El origen humilde. Y me encanta cómo Zuri entra en detalle, primero en lo sensorial. El material original, la textura de la revista. Claro, hay que imaginarse esas revistas de los años 30. El artículo dice que huelen a humedad, a café, Tienen un papel áspero, casi como piel de lija. papel amarillento, ¿sí? Y esa tinta barata que aún te manchaba los dedos al pasar la página. Lo fascinante aquí es precisamente la etimología de la palabra, porque el término pulp no tiene unas raíces académicas. Es pura industria. Exacto, raíces industriales. Venía de la pulpa de madera, básicamente el papel sobrante, el desecho. El más barato del mercado. El de peor calidad. Un papel con un nivel de acidez tan alto que literalmente se devoraba a sí mismo con el tiempo, y que además absorbía toda la humedad de los sótanos. En claro contraste con lo que leía la alta sociedad. Claro, las revistas de prestigio, las llamadas Slick Magazines, usaban un papel satinado maravilloso, caro, para imprimir ilustraciones impecables. Pero el formato pulp no invitaba a la conservación. Nadie se compraba una revista de estas para ponerla en la estantería del salón de su casa, junto a, no sé, a los clásicos de Shakespeare. Eran objetos de uso y tirar, dinamita en papel de baja calidad. Y hay que situarse en el contexto para entender la urgencia económica de todo esto. Estamos en la Nueva York de la Gran Depresión, tras el crack del 29. Menudo panorama. Ya te digo, la evasión, la ficción, no podía ser un lujo. Era casi una necesidad básica para sobrellevar la realidad. La transacción era muy simple. Por 10 o 15 centavos, que era el precio de una barra de pan o un billete de tranvía, tenías la revista. 100 páginas de pura adrenalina ininterrumpida. La gente compraba evasión para desconectar de una economía que asfixiaba. Y este modelo de negocio de bajo coste determinó por completo la forma de escribir. Este es el punto clave del artículo de Suri. El impacto en el estilo literario. Para mí, este fue un momento de revelación total al leer el texto. Porque el ritmo endiablado de estas historias no era una decisión artística, no era una vanguardia estilística. Era supervivencia, pura y dura. Los autores cobraban por palabra. 1 centavo por palabra habitualmente. Así que detenerse 3 párrafos a describir, no sé, el color de las cortinas de una habitación o un paisaje primaveral precioso, Significaba que el editor te tachaba el párrafo con un lápiz rojo por frenar la acción. y el autor se quedaba sin cenar ese día al perder el dinero de esas palabras. Totalmente. Generaba un entorno frenético. Suri cuenta que había autores escribiendo 10.000 palabras diarias, usando multitud de seudónimos para publicar varios relatos en un mismo número. Había que ir al grano. Como dice el artículo, había que golpear metafóricamente la mandíbula del lector en cada página. Autores como Early Stanley Gardner, dictando a varias secretarias a la vez, para producir más rápido. Esa urgencia forjó las herramientas narrativas actuales. Los diálogos rápidos y afilados. El cliffhanger al final del capítulo. Eliminar las introducciones largas. Todo porque el espacio publicitario importaba y la atención del lector era escasa. Y hablando de herramientas narrativas, el artículo destaca un cambio de paradigma brutal con una revista en concreto, Black Mask. Sí, la invención del noir. Hasta ese momento, el misterio literario era muy británico, muy de novela enigma, ese detective elegante, intelectual. Resolviendo crímenes tomando el té en una mansión de campo.
examinando cenizas de cigarro. Exacto. Pero Black Mask dinamita esto por completo. El detective aristocrático desaparece. Si conectamos esto con la perspectiva general, vemos que Black Mask inventó el lenguaje del siglo XX. Sacaron el crimen del salón de té, Y lo devolvieron al callejón, al realismo sucio. a donde realmente pertenecía. Zuri argumenta muy bien que el lector de la época ya no creía en las instituciones, necesitaba otra cosa. Autores legendarios forjaron esto. Dashiell Hammett, por ejemplo. Hammett fue detective de la agencia Pinkerton. Él sabía de lo que hablaba. Sabía cómo hablaba la policía corrupta, cómo funcionaban las calles. Nació ahí el detective que recibe palizas en callejones oscuros, el que sangra, el que no llega a fin de mes para pagar el alquiler de su oficina. Y figuras como Raymond Chandler tomaron esta base cruda y la elevaron. Le inyectaron ese cinismo, esa poética tan característica. Un realismo envuelto en sombras y humo de tabaco, que si lo pensamos, tuvo un impacto duradero increíble. Sin esta crudeza que nació en el pulp, el cine de Hollywood de los años 40 y 50 no habría existido. Películas como El halcón maltés o Perdición beben directamente de aquí. Totalmente. Habrían sido un desierto de historias edulcoradas si no fuera por este banco de pruebas previo. El pulpo ofrecía verdades crudas, pero en envoltorios baratos. Personajes ya testados y diálogos que encajaban en la pantalla grande a la perfección. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque damos un giro brusco hacia lo sobrenatural. De los callejones nos vamos a Weird Tales. El laboratorio de lo extraño, literalmente. Sí, porque si a los editores de novela negra les importaba poco la moralidad burguesa, a los de Weird Tales les importaba todavía menos la cordura. O el rigor científico. Era el rincón donde dormían dioses antiguos bajo el mar, donde nacían terrores cósmicos incomprensibles para la mente humana. Zuri se detiene en un caso paradigmático. Un escritor solitario de Providence. H.P. Lovecraft. Exacto. Lovecraft fue sistemáticamente ignorado por la crítica oficial de su época. ¿Por qué? Por publicar en lo que ellos llamaban revistas de monstruos. Lo consideraban literatura de derribo. Indigno de análisis. Pero esa invisibilidad fue su mayor escudo. Esa fue la verdadera libertad creativa. La falta de censura y de ataduras al buen gusto. Al no haber académicos buscando pureza estilística, autores como Lovecraft o Robert Howard pudieron explorar temas transgresores, terror cósmico, nihilismo. Y crearon algo fascinante que Zuri destaca, un ecosistema orgánico. Como publicaban en las mismas páginas baratas, empezaron a referenciarse mutuamente. Un autor mencionaba el libro prohibido de otro, o el monstruo de un compañero. Es el primer universo literario compartido, mucho antes de que las corporaciones de hoy diseñaran universos cinematográficos interconectados en salas de reuniones. Lo hacían escritores mal pagados por pura afinidad. Ese laboratorio puro hoy influye masivamente, por ejemplo, en la industria de los videojuegos. Y en la literatura contemporánea. La herencia es innegable en todas partes. De la calle a la alta cultura. Es un salto enorme. Y ese es el tramo que aborda el texto mirando hacia nuestro presente, hacia el 2026. Porque el legado está ahí. Los cómics de superhéroes, por ejemplo. Descienden en línea recta de los justicieros del pulp. Personajes con identidades secretas, justicieros al margen de la ley, como la Sombra. O el Araña, que son los prototipos de héroes como Batman. Y en ciencia ficción ocurre lo mismo. Autores como Asimov o Bradbury empezaron en revistas como Astounding Science Fiction. Pero Zur pone un ejemplo visual aún más evidente, en el cine contemporáneo. Quentin Tarantino. Es fabuloso como lo explica, y no solo por el título de Pulp Fiction, que es un homenaje directo y literal. El artículo desmenuza la propia narrativa no lineal de Tarantino. Bebe directamente de los defectos de fabricación del formato, de las chapuzas de maquetación, sí. Cuenta que, a veces, los editores de los años 30 cortaban un párrafo entero o reordenaban la página en el último segundo. Solo para encajar un anuncio de crecepelo. O de cursos de dibujo. Y claro, el lector sufría un corte narrativo abrupto, una elipsis forzada. Y décadas después, un cineasta audaz, criado en esa subcultura, toma esa estética fragmentaria, esa narración a trompicones de historias que se cruzan, Y la convierte en alta cultura, en cine de autor premiado. es el paradigma perfecto de cómo hoy, en pleno 2026, la línea entre alta y baja cultura se ha difuminado por completo. Ya no medimos el valor de una obra por el gramaje del papel en el que está impresa. Se mide por su honestidad. El pulp no pedía perdón por querer entretener,
Solo buscaba acompañar a la gente en el tren y hacer latir el corazón más rápido. Sin ninguna pretensión de acabar en una biblioteca de mármol. No pasaba por comités de marketing ni filtros de sensibilidad. Y eso nos lleva al atractivo vintage que da nombre a la revista. En este mundo digital actual, tan pulcro, tan estéril, Hipercurado por algoritmos. eso es. Frente a esa sobreproducción calculada, hay un espíritu que se añora, el de aquellos autores armados solo con una máquina de escribir, Underwood, y la necesidad vital de contar historias. Libres de redes sociales o de lo políticamente correcto. La imperfección humana, esa mancha de tinta literal y metafórica. El ruido del pulp representa hoy una auténtica rebelión de la imaginación frente a tanta escasez de riesgo. Entonces, si recapitulamos, ¿qué significa todo esto que nos ha aportado el artículo? Pues que el pulp demostró que se puede hacer verdadera magia con sobras. Que los serios más memorables tienen cicatrices. Y que lo fantástico siempre puede esconderse a la vuelta de la esquina, en un callejón cualquiera. Lo que empezó siendo simple papel de desecho devorado por su propio ácido es hoy la base, el armazón indestructible de toda nuestra cultura narrativa. Y todo este recorrido deja flotando en el aire una reflexión final muy provocadora, construida sobre lo que hemos debatido pero proyectada hacia el futuro. Si la basura literaria impresa en pulpa barata de los años 30 se convirtió en la alta cultura actual, gracias a esa falta de pretensiones y a su honestidad descarnada, cabe preguntarse cuál es el equivalente exacto al papel pulp en nuestro hiperconectado mundo digital de hoy. ¿Serán acaso los hilos efímeros de foros anónimos, los memes que circulan a diario o las historias autoeditadas sin filtros en Internet los que, dentro de 100 años, se estudiarán en las academias de élite como la gran revolución artística de nuestro tiempo?